Podría imaginarse lo que representan 1000 años. Para nuestra mente finita es difícil abarcar tanto tiempo, más aún hoy cuando la tecnología permite los cambios en cuestión de segundos. Para hacernos una idea, hace 1000 años estábamos en la Edad Media. Cuando Cristo regrese, Dios llevará a su pueblo durante 1 milenio al cielo. Pero, ¿qué pasará en ese tiempo? ¿Qué nos dice la Biblia sobre ese periodo? ¿Qué haremos en el cielo? Las respuestas a estas y otras preguntas serán presentadas a continuación en nuestra conferencia online sobre eventos finales promovida por Safeliz. Jesús nos prometió 1000 años en las moradas celestiales que ha preparado para nosotros poco después de su vida. Será un periodo entre la vida tal como la conocemos hoy en el planeta Tierra y la vida eterna que tendremos en la Tierra Nueva. Pero, ¿por qué es necesario ese periodo específico? Dr. Eckhart Miller, doctor en teología y director asociado del Instituto de Investigación Bíblica, está con nosotros para debatir este tema. Dr. Miller, muchas gracias por acompañarnos. Y vamos a empezar del principio. ¿Qué es el milenio? La palabra milenio no aparece nunca en las Escrituras. Se deriva del latín mille annus, que significa 1000 años. Mille y annus se trata, pues, por así decirlo, de un término teológico, no es un término bíblico, pero corresponde precisamente con algo que sí encontramos en la Biblia, porque la Biblia habla de un periodo de 1000 años. El término milenio es la traducción en latín de ese periodo. La Biblia no fue escrita en latín. El Nuevo Testamento no fue escrito en latín, por eso digo que no es una palabra bíblica. No aparece la palabra milenio directamente en ningún lugar de la Biblia. Así que tenemos algunas pistas, pero el único texto que realmente tenemos sobre el tema está en Apocalipsis 20. Antes de ir allí, hay otra palabra que tenemos que ver, es en griego la expresión hilioi eti, que significa 1000 años. Y de estos términos se deriva un movimiento teológico llamado milenialismo y otro movimiento llamado gileasmo. Este fue un movimiento radical en la historia de la Iglesia. Los seguidores muy extremistas casi se volvían locos por ese movimiento. Fue combatido por los padres de la Iglesia y otros, y por eso el concepto de milenio cayó en descrédito con el tiempo. Ahora, volvamos a tu pregunta sobre el milenio. Si hoy en día le hablas de milenio a cualquier persona común en las calles de cualquier ciudad, nadie va a pensar en el milenio de las Escrituras, porque hoy se ha vuelto habitual hablar de periodos, de 1000 años, a lo que llamamos milenios, ¿de acuerdo? Hoy vivimos en el tercer milenio después de Jesús y por eso nos encontramos con este término tan a menudo. Buscamos en Internet, he encontrado muchas empresas llamadas millennials, por ejemplo, Millennium Physical Group, Millennial Marketing Solutions, pero también tienes Millennium Clothing, Millennium Middle School, Millennium High School y muchas más. Y por supuesto ninguna se refiere al milenio bíblico, simplemente usan el nombre Millennium, refiriéndose a un periodo de 1000 años. Esto ha ocurrido sobre todo a partir de 1999 a 2000. Después o desde entonces estamos en el nuevo milenio, pero también sigue habiendo algún tipo de uso religioso de esta expresión porque, como sabes, hay varias películas que hablan del milenio o incluso hay una llamada precisamente Millennium
pero yo no la he visto. Acabo de leer una recesión de una de estas películas y tratan típicamente de acontecimientos de gran violencia, eventos en los que la humanidad está amenazada a menudo, incluso por seres extraterrestres que la invaden, y así la Tierra tiene que ser rescatada y hay todo tipo de desastres. Sí, por otro lado. Por otro lado, también tienes otros movimientos que dicen lo absolutamente opuesto, a saber que el milenio será un periodo de paz y prosperidad. Volveremos sobre este asunto en un momento, así que esto es lo que hay. El Apocalipsis hace referencia a un milenio y luego veremos lo que dice acerca de él con un poco de más detalle. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre el milenio? Como dije, el único lugar que habla explícitamente del tema del milenio es Apocalipsis 20, y lo que deduzcamos de Apocalipsis 20 va a depender de cómo entendamos ese pasaje y cómo entendamos el contexto en el que se encuentra, y por eso tenemos tantas interpretaciones diferentes en la nuestra. Como adventistas todavía estamos prácticamente solos o casi en lo que creemos. Este texto en sí mismo nos habla de un tiempo antes del milenio o al principio del milenio. Debo decir, en ese tiempo o durante este tiempo, Satanás será encerrado en un espacio, sea lo que sea, en algún lugar de la tierra, pero estará en la tierra en una soledad y silencio absolutos. Quiero decir que no habrá nadie más, a mi entender, porque ya no quedará nadie con vida. El texto no dice explícitamente una vez más. Tenemos que deducirlo de otros lugares de la Escritura, pero dice que Satanás estará atado. Satanás estará atado por 1000 años con una cadena, como sabemos. El libro de Apocalipsis es principalmente simbólico, y esto ya se indica en el primer versículo del libro de Apocalipsis, que es un libro simbólico. Hay algunos pasajes que no son simbólicos, pero este es claramente simbólico. Así que Satanás no estará atado con una cadena literal en la tierra durante 1000 años. Y este encadenamiento tiene lugar al comienzo del milenio. Dice también el texto que una primera resurrección ocurre al comienzo del milenio y luego viene el periodo de tiempo llamado milenio. Si nos fijamos en Apocalipsis 20, los primeros 6 versículos tratan del tiempo a principios del milenio, y durante el milenio, del versículo 7 en adelante, habla solo de eventos posteriores al milenio, así que debemos tener eso en cuenta. Así pues, tenemos al principio a Satanás que está atado, después viene el tiempo del milenio, y el texto dice que los redimidos, aquellos que no han adorado a la bestia y su imagen, etc., están con Cristo, y se produce un juicio en el que ellos participan. Esto ocurre en el cielo. Ya sabes, y ellos entonces ofician como sacerdotes y reyes y reinan con Jesús durante 1000 años. Aquí es donde el versículo 6 termina. Así que esto nos dice aproximadamente lo que está pasando en el milenio. Quizá debería brevemente aquí, si me lo permites, indicar que los versículos 4 a 6 pueden prestarse un poco a confusión. Por eso necesitamos tener presente que la estructura de los versículos no es original, ya que en los manuscritos originales no había capítulos ni versículos. En otras palabras, los capítulos y versículos son útiles para permitirnos encontrar fácilmente cualquier texto. Si no hubiera capítulos ni versículos, ¿cómo encontraríamos los diferentes pasajes? ¿Ves? Tendríamos que referirnos a todo un manuscrito cada vez, a todo un libro bíblico o a un pergamino. Cualquier consulta sería difícil, así que esta división es útil, pero estas divisiones no siempre se han hecho como hubiera sido mejor hacerlas, porque si volvemos brevemente al texto, a lo que dice el versículo 4, es que ante una serie de tronos, un gran juicio está teniendo lugar, y que estas personas ya reinan con Jesús durante 1000 años, y que el resto de los muertos no recupera la vida hasta que se completen los 1000 años. Así que
Tienes gente en el cielo con Jesús reinando en el cielo, y luego se oye que el resto solo resucitará después del milenio. Pero el versículo 5 continúa y dice, esta es la primera resurrección, y la frase no pertenece aquí. Así que no debemos conectarla con lo que tenemos en el resto del versículo 5. Esta parte pertenecería al versículo 6. Ahora, permíteme leer este texto desde esta perspectiva. O sea, esta es la primera resurrección. Bendito y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante 1000 años. Y ahora necesitas separar en tu mente y dividir el versículo 5 en dos mitades. Así que en el versículo 4, Juan describe lo que está sucediendo a los santos en el cielo. Está allí convocados para llevar a cabo un juicio, y a partir de la segunda parte del versículo 5 y del versículo 6, el texto vuelve a tomar el tema anterior. Estas personas están en el cielo porque participaron en la primera resurrección, pero en el medio de repente el texto salta, como hacemos también a veces nosotros. Por cierto, y luego saltamos a un tema diferente para volver atrás. Así que esto también sucede aquí. Esto es algo que quizá parezca una pequeñez, pero necesitamos tener en mente. Así que a partir de la primera parte del versículo 7 en adelante se habla del tiempo después del milenio, y esto está muy claro porque el versículo 7 dice, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión. Así que ya estamos ahora tras la finalización del milenio. Quien lea el texto seguido puede sentirse un poco desconcertado. ¿Y por qué? Porque aquí tenemos una descripción de lo que Satanás va a hacer después de su liberación. Tras dicha liberación de su cautiverio, intenta reunir a las naciones para asaltar la Nueva Jerusalén, para hacer la guerra contra la Nueva Jerusalén y atacar la Nueva Jerusalén que supuestamente ha descendido del cielo. Eso no lo menciona en el capítulo 20, pero lo dice el capítulo 21. Así que aquí está la Nueva Jerusalén y enfrente está Satanás, y Satanás recluta un ejército y lo lanza al ataque, y cuando ellos ataquen, fuego caerá del cielo y acabará con ellos. Y entonces en el versículo 10 se habla de un lago ardiente de fuego, y se dice que y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego. Ahora bien, al final del Apocalipsis 20 se habla de nuevo de un lago de fuego. ¿De qué se habla aquí? Permíteme regresar al texto. A partir del versículo 11 tenemos el juicio en el cielo. De repente nos encontramos frente al trono de Dios, donde el juicio tiene lugar. El texto habla del libro de la vida y de otros libros que hablan de nuestras acciones, etc. Y luego son juzgadas las naciones, y de nuevo se menciona el lago de fuego. ¿Y qué sucede aquí en esta segunda parte? Esto es que en realidad en el libro de Apocalipsis tenemos dos partes que son más o menos paralelas, cronológicamente paralelas, por lo que tiene que pasar de una a otra para obtener el máximo de información, ¿de acuerdo? Y esto es importante. Así, por ejemplo, en la primera parte no se habla de que la gente resucite. La segunda parte, sin embargo, dice que la resucitaron. Así que si queremos ver las cosas cronológicamente, aquí tenemos a Satanás, que es destatado, y entonces la segunda parte dice que muchos resucitaron. El mar, la tierra y todo lo demás liberó a los muertos. Este ejército reunido por Satanás es engañado de nuevo. Atacan la Nueva Jerusalén, pero mientras atacan a la Nueva Jerusalén, ahora vamos a la segunda parte. De la segunda parte, estos se encuentran frente al gran trono blanco y son condenados. Y entonces viene el lago de fuego. Así que el lago de fuego al final, en el versículo 10, y el lago de fuego al principio, en los versículos 14 y 15, es el mismo lago de fuego, porque el texto nos presenta dos relatos paralelos
Y esto, como ya he dicho, sucede a menudo en el libro de Apocalipsis, ¿ok? Otra vez, volvemos a los versículos del 1 al 6 y tenemos lo que sucede al principio del milenio y lo que sucede durante el milenio, mientras que del versículo 7 en adelante tenemos lo que sucede después del milenio y esto se describe en dos escenas que se cruzan al final, concluyendo ambas en el lago de fuego. ¿Son estos 1000 años literales o proféticos? Ahora, en principio lo tomamos como está, aunque es difícil de decir porque tenemos otros periodos de tiempo en el Apocalipsis, los 1260 días y los 3 tiempos y medio que deben ser contados de acuerdo con el principio día por año, pero aquí estamos más allá de la historia humana, por eso los adventistas típicamente lo entienden como un pequeño periodo de 1000 años, y aunque esa no fuera la única opción, en realidad no tiene importancia. Y en este texto que acabas de mencionar, el principio de Segunda de Pedro no funciona bien en este texto del Apocalipsis, así que en el Apocalipsis las dos opciones son o seguir el principio del día por año o no. Si sigues el principio del día por año, tendríamos 360,000 años, porque 360 días multiplicados por 1000 nos daría 360,000 años. Desde esa perspectiva, pero eso no parece muy probable, así que por lo tanto los 1000 años los tomamos ¿Y literalmente. qué haremos durante esos 1000 años? ¿Por qué es necesario ese periodo de tiempo? Tenemos información limitada, así que lo que vamos a hacer es sin duda alabar a Dios, pero también lo haremos otras cosas. Sin duda comeremos, supongo, y cosas así, pero el punto principal es el tiempo. Hay un tiempo que está reservado para el juicio, y ahora vamos a hablar del juicio investigador. El juicio investigador, nosotros solemos asociarlo con un tiempo de juicio que va de 1844 hasta antes de la segunda venida, pero los juicios de investigación que tenemos a lo largo de las Escrituras, como por ejemplo cuando Dios se dirige a Adán y Eva en el jardín de Edén, no pronuncian su veredicto final de inmediato. Hay primero una investigación. Dios pregunta, ¿qué ha pasado? Por supuesto que Él ya lo sabe, pero dice, ¿qué has hecho? Dios habla con ellos, investiga el caso y solo después pronuncia su veredicto, y después del veredicto viene la ejecución del veredicto. Esto es lo que tenemos también aquí. El milenio es una especie de juicio investigador para los no creyentes, así que sus casos serán investigados durante esos 1000 años. Luego viene la proclamación del veredicto al final, cuando todo el mundo se encuentre frente al trono blanco, y luego vendrá la ejecución de la sentencia y el lago de fuego. Nosotros también estamos involucrados en el juicio. ¿Por qué esto es necesario? Esto es necesario por varias razones. Algunas podemos afirmarlas, pero tal vez haya muchas más razones que no sabemos, porque la Escritura no nos lo cuenta todo. Todavía nos queda toda una eternidad para obtener más información desde una perspectiva humana. Desde la perspectiva de los que toman parte en el juicio del milenio, creo que es muy crucial que presencien ese juicio porque, en primer lugar, algunos de ellos han sido perseguidos. Algunos de ellos han sido asesinados, como cuenta el capítulo 6 en el 5º sello. Simbólicamente, las almas bajo el altar claman, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Esperas para vengar nuestra sangre? Sí, mira, ha habido muchas injusticias. Estas personas fueron acusadas por tribunales terrenales y contra la ley fueron ejecutadas, perseguidas o algo parecido. Hay un tribunal superior y en él se van a aclarar todas esas situaciones. Así que para esa gente, y yo no sé cómo te sientes tú, pero mi esposa y yo nos sentimos muy mal si nos tratan injustamente, cuando te multan por exceso de velocidad, porque condujiste demasiado rápido. En ese caso te lo mereces, pero si te multan y no has conducido demasiado rápido, es una injusticia, ¿sí? Hay todo tipo de episodios en nuestras vidas. Todos nosotros hemos experimentado, sin duda, injusticias y hemos sufrido.
por lo general por asuntos de menor importancia. Ahora, imagínate que has tenido que morir como mártir y así, desde esa perspectiva, tu caso se revisa, se hace justicia por fin y se cierra el caso para esas personas finalmente. El juicio ha llegado, ahora reina la justicia y hay un universo con plena justicia. Por otro lado, hay muchos cuyos parientes no estarán en el cielo. Muchos pueden tener hijos, cónyuges o lo que sea, o tienen padres que no están en el cielo, que no han sido redimidos. ¿Cómo gestionar eso de una perspectiva humana? Aunque el texto no dice mucho, pero lo da a entender. En el capítulo 21 dice que Dios borrará todas las lágrimas de nuestros ojos, así que si mis seres queridos no están en el cielo, tengo que asumir esa penosa situación y lo haré gracias a lo que descubriré a través del juicio. Entonces, podré finalmente decir, Dios mío, no había manera de que los salvases. Incluso si era mi cónyuge, tal vez, o mis hijos, no había manera. Hiciste lo que se podía. Jesús murió por ellos y por todos nosotros. Y el Espíritu Santo procuró trabajar en ellos y les fueron enviados mensajes y pasaron por todo tipo de experiencias, pero ellos al final decidieron no escuchar. Esto tiene que ser muy doloroso para los redimidos y este dolor creo que se va a sanar en el milenio. Es increíble pensar que Dios invita a los salvos a juzgar el caso de los que están perdidos. Y me gustaría saber, ¿existe la posibilidad de que se invierta la sentencia divina? Por ejemplo, si alguno de nuestros seres queridos se pierde, Dios no permita que eso suceda, ¿no podremos discutir el caso, pedirle a Dios que le dé otra oportunidad? Ahora bien, si adoptas otras interpretaciones sobre el milenio de las que hemos hablado, algunas de ellas dicen que sí que hay un milenio, pero que ese milenio ocurre antes de la segunda venida y que todavía puedes arrepentirte durante ese tiempo. Según ellos, ese milenio va desde la primera vez que Jesús vino al mundo, que se cuente desde su nacimiento o desde su muerte, poco importa, porque es desde el siglo I y continúa hasta ahora. Ese tiempo sigue siendo un tiempo de gracia en el que puedes arrepentirte, pero si el milenio viene después de eso, estamos ante una historia muy diferente. ¿Es posible o no? Antes de nada, tenemos que recordar que Dios quiere que todo el mundo sea salvo. La Escritura lo dice en varios lugares, así que Dios no está interesado en que alguien no se salve. Por otro lado, solo tenemos esta vida para tomar una decisión por Dios. Nuestra oportunidad no está más allá de esta vida. Además, nosotros también rechazamos la idea de la inmortalidad del alma o lo que sea. En esta vida es donde tienes que tomar tu decisión. Quien adopta otro concepto sobre el milenio en realidad podría decir, ok, vivo mi vida como quiero aquí en la tierra hasta que muera, sin tener en cuenta si lo que hago es moral, correcto y bueno o no, porque todavía tendré tiempo para arrepentirme después. Pero este no es el caso. Esa idea es satánica de verdad. La decisión debe estar tomada en realidad antes de que tenga lugar la segunda venida de Jesús, porque solamente los redimidos podrán resucitar y ser transformados y llevados al cielo. Los demás van a morir. Así que esta decisión la han tomado ya todos. El Apocalipsis comienza con, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio, etc. Así que el libro del Apocalipsis no trata solo de las cosas malas que van a pasar, trata de Jesús. Claro que menciona también estos poderes malignos, pero el personaje principal es Dios mismo y luego Jesucristo. Y así, cuando leemos Apocalipsis 20, para el lector advertido, sería bueno también para quienes lo enseñan, lo esencial es ver dónde encuentras a Jesús en el libro de Apocalipsis y en Apocalipsis 20, no solo en el libro de Apocalipsis.
porque Jesús está allí en muchos lugares y está con los creyentes aquí. Ellos reinarán con Él y solo lo encuentras en varios lugares. Así que creo que también es importante cuando presentemos este mensaje que no dejemos a Jesús fuera de la imagen, porque también vemos allí algo muy interesante y es que se habla del libro de la vida. Y al principio del libro de Apocalipsis se precisa que el libro de la vida es el libro del Cordero, que es Jesús, porque el libro de la vida determina absolutamente cómo vamos a entrar en ese juicio. Y el libro de la vida tiene que ver con la salvación en Jesús, así que por lo tanto, incluso el milenio tiene que ver con Dr. Miller, Jesús. muchas gracias por aclarar este asunto. La información que ha proporcionado es sin duda muy importante. También les agradezco a ustedes por acompañarnos en cada conferencia. Hasta la próxima.